los hielos hacia el 10.000 a.C. dificultó la recogida de vegetales y disminuyó la caza. Se va a extinguir toda la megafauna de este periodo, megaterios, dientes de sable, mamuts. Estamos ante el fin de la última glaciación. Se denomina revolución neolítica a una transformación radical de la humanidad en cuanto a su modo de vivir. La sociedad pasa de ser nómada a sedentaria. Neolítico significa piedra nueva, pues el hombre desarrolla una industria lítica más sofisticada donde la piedra se pulimenta, distinguiéndose de la industria lítica del Paleolítico, mucho menos refinada. Pero esta no es la verdadera revolución acontecida en el Neolítico. La verdadera revolución fue la aparición de la agricultura y la ganadería. ¿Cómo aparece la agricultura y la ganadería? El hombre se tuvo que conformar con lo poco que le ofrecía el nuevo ecosistema, jabalíes, cabras, conejos. Muchas zonas de la Tierra se convirtieron en zonas desérticas. El hombre se instaló en las cuencas de los ríos que eran fértiles, el Nilo, el Tigris, el Éufrates. Es aquí donde empieza el proceso de neolitización, en la zona que conocemos como creciente fértil, con forma de media luna. Este cambio no se produjo de forma rápida, ni de la misma manera en todos los lugares, y tampoco ocasionó el abandono de las anteriores formas de vida. La domesticación de animales se produce en esta época, a excepción de la domesticación del perro, que es anterior. Después del perro le llegó el turno a la cabra, a la oveja, al cerdo. El hombre también aprende a domesticar las especies vegetales y a controlar las cosechas. Los primeros cultivos son de trigo, cebada y leguminosas como la lenteja, el garbanzo y el guisante. Todo esto permitió al hombre producir sus propios alimentos y no ir tras ellos. Ya no tiene que cambiar su lugar de residencia. Solo en aquellas zonas de mejores condiciones climáticas y de fertilidad, la sedentarización fue un hecho. Los primeros agricultores desarrollan el sentido de la propiedad, trabajan y se agrupan en poblados. Podemos citar como los poblados neolíticos más importantes a Jericó, Palestina, Tel Mureybet, Siria, y Cataluyuk, península de Anatolia. Estos poblados empiezan a tener excedentes de alimento que pueden almacenar siempre y cuando las cosechas fueran buenas, pues el nuevo sistema productivo podía irse al traste si no llovía o los vecinos de los poblados de al lado les robaban el alimento. Con el excedente surge el comercio y también la necesidad de protección. La sociedad se jerarquiza. En este contexto aparecen los estados y los ejércitos. En Mesopotamia se suceden a lo largo de 3 milenios diversos pueblos que fundan civilizaciones: sumerios, acadios, babilonios, asirios. La escritura nace en Mesopotamia, a partir de algún sistema contable que servía para contar el ganado y las cantidades de grano. Es la escritura cuneiforme, a base de pictogramas que grababan con un punzón en tablas de arcilla que después cocían. Estamos ya en el año aproximadamente 3500 a.C. Es en este punto cuando el ser prehistórico comienza a escribir la historia. Muy bien. Listo. Bien, jóvenes. Entonces, este es un resumen. Espero les haya agradado porque de verdad muestra como que un panorama general de la prehistoria. Y genial porque nos maneja un término más moderno de prehistoria, ¿no? Prehistoria se entiende como lo anterior a la escritura, pero también cabe recordar que la prehistoria, propiamente dicha, hoy en términos más contemporáneos, podría decirse que es todo aquello anterior al hombre, porque el hombre hace la historia, por lo tanto, desde que aparece en el planeta ya empieza a dar evidencia de su huella en el mundo, y por lo tanto, todo lo que esté detrás del hombre, eso sería prehistórico, ¿no? Pero en lo tradicional que aún se maneja, tanto en Europa como en algunos espacios latinoamericanos, no somos ajenos a esto. Prehistoria se sigue manejando como el periodo entre la aparición del hombre y la aparición de la escritura, ¿no? Pero válido al menos para los exámenes de admisión. A ver, vamos con aspectos generales, ya hablamos de los dos conceptos, el moderno y el tradicional. El padre de la prehistoria es Jacques Boucher de Crevecoeur o Jacques Boucher de Perthes. Él tiene una obra llamada Antiqué, Celtique et Antediluvian. Esta obra significa antigüedades célticas y antediluvianas. Antigüedades célticas
y antediluvianas. ¿Qué significa antediluvianas? Significa antes del diluvio. Eh, miren el año, 1847. Todavía Darwin no propone la idea de la evolución. Faltaría unos 12 años más o menos para que publique su obra. O sea, Darwin está en pleno viaje en el mundo. Pero ya hay como que nociones de que el mundo es un espacio cambiante. Pero todavía la Biblia marca el hito histórico del planeta para decir que el diluvio universal ha sido un evento real, ¿no? Real entre comillas, porque solamente aparece en la parte pues mitológica del Antiguo Testamento. Entonces, se asume, vamos a asumir de que la Biblia en el Génesis, en el Éxodo, Levíticos, en el Pentateuco, cuando hablan de la creación, hasta llegar a los tiempos de Sodoma y Gomorra, no, perdón, hasta los tiempos del diluvio, disculpe, diríamos que la humanidad en la Biblia está dividida en dos, ¿no? El diluvio marca un antes y un después, o sea, hay una humanidad 1.0 y hay una humanidad 2.0 porque el diluvio se lleva todo. Entonces, luego viene pues el pacto de la alianza con Noé y todas estas cosas. Ahora, el detalle es que Boucher lo que hace es plantear la idea de lo que él va encontrando en la zona de Abbeville, encuentra puntas de piedra y dice, ¿por qué estas puntas de piedra existen? O sea, teniendo en cuenta que las culturas más primitivas de Europa son los celtas y los celtas usaban metales, existieron comunidades anteriores a los que ya conocemos en la historia, ¿no? ¿Y quién hizo este tipo de hachas de piedra? Entonces, cuando él empieza a investigar sobre los celtas, pues dice antigüedades célticas, y luego se da cuenta de que hay herramientas líticas, es quién hizo esto. Entonces, presume, y por ser la Biblia un elemento clave para la época, de que la humanidad previo al diluvio ha dejado una huella. Por eso es que su obra se llama Antigüedades Célticas y Antediluvianas, o sea, previas al diluvio, ¿no? Que vendría a ser la humanidad, pues, previo a esta gran lluvia torrencial, que obviamente no ha existido a nivel geológico, no se ha demostrado, a pesar que muchos mitos en el mundo corroboran la existencia de un gran diluvio, pero recordemos que es un mito, o sea, es una exageración de lluvias torrenciales, o sea, los monzones del Asia, el fenómeno del Niño de América, las grandes lluvias europeas, o sea, o las del África. Entonces son exageraciones que pasaron de generación tras generación, que el mito, recordemos, tiene un factor pues ficticio, ¿no? Y es ahí donde viene este tipo de diluvios. Los diluvios están en la mitología griega, está en la mitología india, está en la mitología incluso andina tiahuanacota. O sea, diluvio hay en muchos cuentos en el planeta, ¿no? Que es una exageración de lluvias torrenciales. Bien, pero la prehistoria se va a ir sistematizando a partir de algunos personajes claves como el Laurits Skive Videl Simonsen, que él va a dividir la prehistoria en justamente piedra y metales, ¿no? Estos personajes que vienen justamente de Dinamarca, ¿ya? Como Christian Jürgensen, Thomsen. Thomsen lo que hace es periodificar en las tres edades clásicas, piedra, bronce y hierro. O sea, para que se den cuenta, ¿no? Y el inglés John Lubbock lo que va a hacer es dividir la edad de piedra en paleolítico y neolítico. Ya los términos mesolítico, edad de cobre, se van a ir aumentando con el pasar de los años, ¿no? Para estructurar mejor la prehistoria. Ok, ahora, el detalle de la prehistoria es que termina siendo anacrónico con América. ¿Por qué? Porque aquí en América no usamos metales para hacer armas. O sea, las armas metálicas, lo máximo que se puede conocer de un arma metálica en América precolombina es con los aztecas. Los aztecas utilizaban un palo de madera donde podían incrustar una hacha de bronce. O sea, es lo máximo que se ha hallado en tecnología militar americana de usar metales en esta industria, ¿no? En la industria militar. Todo el mundo andino, en toda su existencia hasta la llegada de los españoles, solo usó piedra, o sea, era una industria militar lítica, pero piedra efectiva de alguna u otra manera. Por eso es que la edad de los metales que en Europa, Asia y África se usa, no aplica para América, ¿no? Entonces termina siendo anacrónico porque no coinciden los tiempos entre América y Europa en el desarrollo de los metales. Ahora, no vayas a pensar que no usamos metales tampoco, o sea, sí usamos metales. Logramos desarrollar hasta el bronce con Tiahuanaco. Tiahuanaco logra llegar a bronce cuando mezcla estaño con cobre, pero no usamos los metales para la industria militar. Eso sí, no usamos metales para industria militar. Y bueno,
Así se fue gestando la prehistoria desde un punto de vista cronológico, con el padre Jacques Boucher de Perre y los daneses, pues Simonsen y Thomsen, ¿no? Y el inglés Lubbock. Ahora, este es el esquema importante de edad de piedra y metales, ¿sí? Donde vamos a encontrar dos momentos claves, el neolítico y la edad de bronce. O sea, esto debería estar en tu cerebro recontra grabado, ¿no? Yo lo aumenté por acá porque no tenía el surgimiento de ciudades, aquí en el neolítico, porque ya surge, o sea, inicio de la revolución urbana, y en el bronce la consolidación de la revolución urbana, ¿ok? Hay que tener en cuenta eso, ¿ya? A ver, mi estimado violentito. eh, las champis de cabeza estrellada, ¿te refieres a las porras andinas, esas que son piedras en forma de estrella colocadas en un palo? ¿Te refieres a ese tipo de armas? Porque en la industria lítica andina no he reconocido al menos presencia de metales como armas, ¿eh? Como utensilios, eso sí. O sea, eso no está mal. El tumi es de metal, es un cuchillo ceremonial, de hecho, ¿no? Ahora, que alguien lo haya podido usar como un arma, es otra cosa, ¿ya? Hay que tener cuidado con algunas armas de transición colonial, ¿ah? No sé si te referirás a esa. Hasta donde tengo entendido, aquí en el mundo andino, las porras están hechas de piedra, porras o cachiporras, eh, y no exactamente de metal. Ahora, en la transición con los españoles, posiblemente pudo haberse desarrollado ese tipo de armas, ¿no? Sí, sí, claro, no, encantado, encantado. Yo hasta el día de hoy no he encontrado evidencia de metales previo a los españoles. Aquí en los Andes, en México sí, con los aztecas. Pero dale, dale, por favor, invítanos a leer el documento donde has leído esto. Porque quién sabe, ¿no? De repente descubrimientos últimos, este, nos puedan dar nuevas luces de que efectivamente hubo empleo de metales en la industria militar. Sin duda, sin duda. Yo voy a ahora averiguar lo que me estás diciendo. La Kunka Chukuna Champi. Ok, bravazo. El Quillay era Yo, de... yo no tengo documentos, profesor, pero recuerdo haber visto imágenes. Ya. No, no, está bien, está bien. Puede ser que yo esté un poco desactualizado también. De repente, en los últimos 3 o 4 o 5 años se haya podido hacer algún descubrimiento. Déjeme averiguar, de todas maneras. O sea, tengo entendido que en la industria andina no hay presencia de metales para armas, Y pero ahora que menciona, ahí dice cabeza estrellada. Sí, en la imagen que yo vi también era como alguna arma así hecha de bronce, no sé, estrellado. vale, vale. Déjame averiguar y la próxima semanita lo mencionamos nuevamente. Pero gracias, chévere. Esas dudas a mí me obligan a mí a seguir leyendo, así que me parece genial que lo menciones. Profesor, Sí, te escucho. algo que quería añadirle era que los pobladores del Tahuantinsuyo de la parte de lo que es el Chinchaysuyo son ¿Correcto? precisamente los Pancas, los Huancavilcas, ellos, ¿no? O los Ujú. Huacrapáucar usaban hasta inclusive armas que eran espadas que les llamaban chucus o chuncus, que venían a ser de hierro y también de bronce. Hierro. De hierro sí, sería cuestión, te juro que me sorprende, ¿ah? Pero dale, dale, no, 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 estoy apto a las nuevas ideas y si es que se ha descubierto Le eso, paso la bacán. info, profe, le paso. Sí, sí, dale, 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 dale. Kunka Chukuna Champi, ok. Y armas en el centro del Perú, me dices, ¿no? Tipo espadas. Eh, ok, ok. Pero la evolución a lo que iba, la evolución de los metales de cobre, bronce, hierro, eso no se ve en el mundo andino, o sea, no coincide cronológicamente. ¿Ya? No me he metido a profundizar en industrias militar andina,
sinceramente, no he agarrado un libro de especialidad de armas andinas, pero déjenme leer esta semana. Déjenme buscar para poder todo lo que me están comentando ahorita en comentarios y lo que me han dicho en audio, lo pueda corroborar, por favor. Porque eso sí me parece muy novedoso, me parece genial también que ustedes conozcan. Bien, pasemos a la primera parte de la prehistoria, que es el paleolítico o la piedra antigua, ¿no? Ya el ser humano tiene una edad de 2.1 a 2.2 hasta 2.5, ¿no? Con nuevos hallazgos de presencia homínida en el planeta Tierra. Ya superamos los 2 millones de años y es más, ¿no? En este proceso es el más largo de todos y es donde se da el mayor programa de hominización, ¿no? O toda la antropogénesis, si quisieras decirlo de esa manera. Ocurre el Pleistoceno, a los 2 millones de años, ¿no? La era de hielo, en 4 glaciaciones, donde, si vieron el video, decía la glaciación de Worm, pero la glaciación de Worm es en Europa. Aquí en América nosotros la llamamos glaciación de Wisconsin. Durante esta época el mundo fue poblado por el Sapiens, ¿no? Pobló todos los continentes. Se desarrolló una economía de carácter parasitaria depredadora, que ya esto lo hemos visto un poco cuando hicimos repaso de lítico y arcaico en historia peruana, pero en el nivel mundial es lo mismo, ¿sí? Hay un nomadismo, las bandas son endogámicas, hay una vida de cavernas, por eso se le dice troglodita, y la megafauna mundial, ¿no? En cada parte del continente había animales gigantes que empezaron a extinguirse por dos razones, ¿no? Se extinguen por la falta de adaptación al calor y porque el ser humano pues se las baja pero con ganas, ¿no? A todos estos animales. Muy bien, tenemos dos tipos de arte rupestre. El mobiliar es el que puedo mover, como las Venus que pueden ver acá. Las Venus más famosas de repente es la que se encuentra aquí, vamos a señalarla, Venus de Wildenford. la de De aquí, ¿verdad? Grimaldi también. ¿Ok? Esta es la Venus tal vez más conocida, ¿no? En láminas, en Google, cuando uno coloca, ¿no? La Venus de Willendorf. Ujú. Correcto. Y todas estas son las Venus paleolíticas, o sea, son un grupo de mujeres talladas. Y por cierto, ¿tienen idea de cuánto mide este grupo de mujercitas esculpidas en piedra? Aunque Unos no lo 20 crean, centímetros. su tamaño es muy chiquito, miden de 10 a 12 centímetros, unas más, unas menos, ¿no? Pueden llegar hasta 20 por ahí, pero son chicas, ¿no? Son chiquitas, por eso se podían mover, por eso se dice mobiliar, porque se podían desplazar. Las bandas las llevaban como una especie de culto a la fertilidad. ¿Por qué fertilidad? Porque si se dan cuenta, estas mujercitas tienen los senos anchos, prominentes, tienen caderas ensanchadas, producto de que han tenido hijos, ¿no? Y estas características son muestras de que la mujer tiene este gran grado de poder de fertilidad, ¿no? Ok, se emociona. Bueno, un poquito por ahí. Listo. Ahora, o sea que hay una expresión artística en esta época. Pero el paleolítico tiene su división, ¿no? Tiene su división en tres niveles: el inferior, el paleolítico medio y el paleolítico superior. En el caso del paleolítico inferior, vamos a ver presencia de guijarros o cantos rodados. Estas son las piedritas que están en los ríos o en las playas, que son tipo planitas, ¿no? Colores blancos, negros o moteados, ¿ok? El pedernal, el cuarzo son piedras preciosas, igual que el jaspe, ¿no? Son piedras preciosas que pudieron haber observado y utilizado en algún tipo de actividad. La obsidiana vendría a ser la piedra filuda. Con esto se podía cortar las pieles gruesas de los animales, ¿no? Y piedras duras para poder romper el resto de piedras. Porque recordemos que hay dos piedras perdón, dos técnicas que se tienen que usar para romper una piedra. Puedes usar la técnica de presión, que es usando una piedra más dura que otra y simplemente empujarla hacia abajo para poder romper la piedra que has colocado debajo. Y la otra es la técnica de percusión, que es la que vas a chancar. Así como los instrumentos de percusión, pandereta, Napoleón, triángulo, xilófono, etcétera. Ok, golpeas, ¿no? Para obtener el sonido golpeas. Entonces, la técnica de percusión es eso, golpe. Vas a golpear la piedra hasta darle la forma que tú quieres. La obsidiana sirve principalmente para hacer cortes. Es una piedra súper filuda. Ni se te ocurre un día agarrar una obsidiana y pasar tu dedo porque te haces un corte terrible y van a tener que ponerte puntos ahí. Es demasiado filudo.
Imagínate que la obsidiana lo utilizaban los paracas para las trepanaciones craneanas. O sea, ya ahí nomás date cuenta. ¿Ok? Aquí están las técnicas de las cuales estamos hablando. Percusión, luego presión, raspado también, raspado para poder sacar la, la carnecita de las pieles y tener una piel un poco más puesta al sol para que se seque y de esa manera pues obtener pelaje, ¿no? Entonces pasamos una evolución de la piedra, ¿no? De una piedra rugosa a una piedra pulida hacia el neolítico. Todas estas piedras normalmente son rugosas, son piedras muy, muy toscas, ¿no? Y se podrían hacer una serie de artefactos como hachas, bifaces, monofaces o unifaces, lascas, ¿ok? Cantos, pero con la arista cortante, los mismos cantos rodados, ¿no? Estas piedritas que ven acá. Ok, y así fue evolucionando, ¿no? La industria lítica hicieron puntas de flecha, puntas de lanza, raspadores para retirar, como te digo, la piel, la carne de la piel, ¿ya? Y así. Ok. Y la utilidad que le daba, ¿no? Cortar leña, arrancar tubérculos, despedazar animales, fracturar huesos, defenderse contra otras bestias salvajes, ¿ok? Igual acá, ¿no? Cada paleolítico representa un grupo de hombres, el habilis, el erectus, el neandertal en el paleolítico medio, el sapiens en el superior. Muy bien. Entonces van mejorando, ¿no? La industria va apareciendo. Claro, la acheliense, musteriense, la solutrense son ya más del paleolítico superior, ¿no? Estas culturas van justamente desarrollándose en Europa. Son culturas europeas líticas, lo que me estás mencionando. La solutrense es ya prácticamente la del Homo sapiens también, ¿no? Talleres líticos no, porque son bandas. Entonces, al ser bandas nómades, no hay un taller lítico exactamente. Lo que pudieron tal vez tener son tipo de canteras, lugares donde llegaban a trabajar sus piedras eh, y seguir su rumbo, ¿no? Porque, ojo, no es fácil conseguir piedras, ¿no? No es fácil. Eh, Tienes que caminar largas distancias porque no todas las piedras que están junto a ti son piedras útiles para la cacería. Las piedras normalmente que se utiliza para la cacería es el sílex, ¿no? Sí, o sea, en sus largas caminatas, lo que hacían cuando ubicaban cerca un valle de un río, el reconocimiento de canteras era porque las piedras ellos las dejaban a un lado. Entonces ellos ya sabían, cuando hacían su ciclo de recorrido de buscar piedras, ya sabían más o menos dónde llegar. Aparte que se movían también con el conocimiento de estrellas, reconocimiento de montañas, ¿no? Utilizar la geografía como para poder ubicarse. ¿Ya? Ahí la película que recomiendo es Alfa, lo voy a colocar ahí en el chat. Esa película es muy buena para hablar de los hombres de este periodo en Europa de hace 10.000 años. Y así entramos al Mesolítico, ¿no? Con hombres ya con un uso de piedra más sofisticado. Aquí ya empecemos a ver una industria microlítica, o sea, las piedras muy pequeñas, para poder hacer puntas de proyectiles más pequeños, para poder cazar animales medianos y pequeños. O sea, ya va variando porque los animales gigantes se extinguen, ¿sí? Ajá, exacto, Walter, esa película Alfa donde lo acompaña un lobito, ya, esa es buenaza, ¿eh? Tienen que verla. En el caso de las diapositivas no las pude pasar porque pesa demasiado esta diapositiva. Lo que le pasé a Robert es un link, no sé si les llegó a pasar. Es un link de mi Drive donde ustedes pueden descargar la diapositiva porque pesa mucho por los videos que están incluidos. Le vuelvo a pasar el link en todo caso del Drive, ¿sí? O que lo reenvíen si alguien lo tiene ahí, por favor. Listo. Aquí la economía cambia porque es una economía ya de domesticación. La recolección se vuelve horticultura, la caza se vuelve pastoreo, pero la caza había sufrido un proceso de selectividad, por eso es que se vuelve domesticación. ¿Ya? Sí, sí, no se preocupen, esto lo vuelvo, paso el link después. Le digo a Robert que les vuelva a pasar. Ok, y aparecen redes y anzuelos. Las redes y anzuelos son mundiales. Eso lo habíamos visto la semana pasada en el tema de arcaico. Eso es mundial. Eso no cambia. Es una cosa muy humana. ¿Por qué? Porque los niveles del agua suben
en el mar y por ende el ser humano empieza a crear un mecanismo de cómo atrapar más peces. Y esto obliga, dependiendo los vegetales de tu región, de utilizar fibra vegetal, dejarlos al sol para secar y empezar a hacer soguillas. En el caso de la costa peruana se usaron fibras de cactus. En Europa habrán utilizado otro tipo de plantas similares para poder hacer estas fibras vegetales, unirlas y formar redes que me permitan atrapar más peces de lo normal, ¿no? Hay un semisedentarismo o transhumancia, que también significa pastoreo. O sea, ya me muevo dentro de una región y tengo un punto donde llegar, tengo un punto de residencia no fija, porque aún me muevo, pero sé a dónde voy a llegar. O sea, es un punto de residencia no fija porque todavía no es mi casa. No es una casa, no es un espacio de sedentarismo al 100%. O sea, voy a seguir yéndome, pero sé que voy a regresar a un mismo lugar, ¿no? Ok, por eso se llama semisedentarismo, ¿no? Ya hay clanes, ¿no? Que luego van a formar tribus. Clanes ya se entiende que hay un concepto de familia que se va a ir gestando. Recordemos que el hombre del Paleolítico no tenía para nada la idea de familia. O sea, si un varón tenía relaciones con una mujer y salía otra chica y esta crecía, el varón, que es entre comillas el papá, porque todavía no hay configuración de familia, eh, papá va a tener relaciones con su hija, porque no hay conocimiento de vínculos familiares, ¿no? Las bandas eran muy endogámicas, como les dije. Más bien el concepto de familia se va a ir acomodando con el pasar de los años para justamente garantizar qué cosa, lo que vamos a ver ahorita en el Neolítico, la famosa propiedad privada, ¿no? Eh, ok, ya hay palafitos, chozas, presencia de aldeas, ¿ok? Ni tan mitos, ¿ah? Porque el incesto es muy, no voy a decirlo normal, pero es muy humano. O sea, las aristocracias europeas, medievales y modernas, eran súper incestuosas, ¿no? Exacto. Eh, el Inca era incestuoso. O sea, las noblezas en el mundo han sido muy incestuosas, así que no es que se haya abandonado tampoco la práctica. Te escucho, dime. Entonces, donde dice arte, dice musical, instrumentos de viento. ¿Eso quiere decir que en el Mesolítico recién apareció la música? Mira, por evidencia histórica, la música recién aparece en el Mesolítico. Ahora, que los hombres del Paleolítico hayan creado música chancando la piedra y generando alguna melodía mientras trabajan, puede ser que haya sucedido, pero yo como evidencio eso. Entonces, yo digo que hay música, o cualquier investigador te decir que hay música en esta época porque ya hay un instrumento musical. Ahora, no significa que el hombre del Paleolítico no tarareaba o silbaba, quién sabe, pero no hay evidencia de eso, pues. Entonces, es una posibilidad de que haya hecho ese tipo de cosas, de que haya generado música o melodías antes de un instrumento musical, pero no puedes demostrar eso. Claro. Ok, Bien. Gracias. no te preocupes. Ahora, este instrumento de viento que son flautas es mundial, súper mundial, muy humano. ¿Qué han estado haciendo los humanos en el mundo para crear este tipo de instrumentos? Yo presumo, ¿no? Hablando hipotéticamente, ¿ya? De ¿Era que, con huesos? claro, con huesos, en algunos casos Los madera, cuernos. cuernos, sí, o sea, han estado comiendo el hueso, el fémur, posiblemente, y al momento de retirar la médula, han soplado o han succionado, y por ahí salió el sonidito, y, y alguien que estaba comiendo le vaciló y dijo, oye, vamos a, ¿no? El oído musical se fue desarrollando también en muchas personas, ¿no? Y bueno, envidia grande, ¿no? La verdad, envidio mucho a aquel que sabe cantar o tocar un instrumento, es una cosa maravillosa, ¿no? La música. Pero bueno. Así se fue generando este proceso de domesticación. El perro es un, ¿cómo decirlo? El perro es un caso espectacular. O sea, el perro es una cosa maravillosa. El perro es el animal que nos acompaña y que está domesticado sin que lo domestiquemos, entre comillas, ¿ya? O sea, sí hubo un proceso de domesticación, pero te voy a explicar qué es lo que sucede con el perro. O sea, el perro es un ser salvaje, como cualquier otro, ¿no? Y, y resulta que el hombre
cuando se desplaza en bandas y campamentos, lo que hace es tirar su comida, ¿no? O sea, quiero que te saques de la cabeza de que el perro es un lobo adiestrado, ¿ya? Y, y no es así. O sea, el perro es un animal igual que el lobo, el coyote, el dingo, la hiena, son cánidos. Entonces llega un momento en la historia en el que el hombre en Europa, parte de África, ¿ya? Lo que va a hacer es justamente dejar sus restos de comida y el perro se acerca al hombre. O sea, se pudo haber acercado un lobo, se puede haber acercado cualquier otro tipo de bestia, pero se acercaron los perros, ¿ya? Eh, entonces, cuando se acercan los perros, el hombre se da cuenta de algo, que en las noches, el perro obviamente después de comer los restos de comida del hombre, dormía cerca, porque el perro sabe que a la mañana siguiente el hombre va a volver a comer y va a dejar sus restos, ¿ya? Y, lo que va a suceder es que el perro empieza a ladrar por las noches cuando algunas bestias salvajes van a querer entrar al campamento del hombre. Entonces, en esa situación, eh, el hombre se da cuenta de que, uy, acá hay algo muy chévere, ¿no? Que es, este tipo yo le doy de comer, o bueno, le doy los restos de mi comida, y este pata me avisa cuando las bestias salvajes se acercan. Entonces empieza a forjarse una especie de simbiosis, ¿no? Una especie ese- de mutuo acuerdo, algo así, en que ya se acerca al hombre y generaciones tras generaciones entre perros y hombres el acercamiento se hacía más estrecho, al punto de que ya es un mutualismo espectacular. Y lo más alucinante, ¿no? O sea, el perro termina siendo el animal domesticado antes que empecemos a domesticar a todos los animales. O sea, es una cosa maravillosa. ¿No? Por eso que el perrito larga vida a los perros, ¿no? Y luego ya vinieron pues esas cochinadas llamadas gatos, no sé, esos animales, ¿no? Ese gato es para gente débil, muchachos. Ya saben ya. La gente brava tiene perro. Los egipcios. Muy bien, muy Así bien. es, profesor. Los egipcios. Los Un egipcios poco llevaron te al copio. gato a un nivel espectacular. Lo llevaron a ser dioses, ¿no? Está bien, está bien, está bien. No, los gatos Profe, cumplen una labor médica muy interesante. Los niños con autismo usan gatos para mejorar sus habilidades sociales. profe, Pero también estar en constante contacto con un gato es peligroso por los pelos. Por los pelos y algunas Porque enfermedades. los pelos te causan quistes. También, ese es cierto, ese es cierto. Igual, con algunos perros también genera alergia. Igual, ¿no? Los animales hay que dejarlos ser animales, ¿no? No hay que humanizarlos tanto. A ver, te escucho, me ibas a decir algo. pero, profe, creo que el gato en culturas como Mesopotamia o Egipto, en los Andes o en Mesoamérica tuvo mayor importancia para la revolución neolítica debido a que el gato se veía como una deidad porque controlaba la plaga de ratas y de aves que se comían los productos de la agricultura como el maíz, ¿no? Y Sí, sí, por claro, eso claro. O también sea, se les eh, concibía como deidades, ¿no? sí, efectivamente. O sea, todos los animales al inicio se le van a conseguir como deidades. Eso es a partir del Neandertal. O sea, desde el Paleolítico Medio, muchos animales empiezan a tener categoría de dioses. Y eso se llama totemismo. El totemismo o la figura del tótem, ¿no? Que está representado por animales, puede tener múltiples causas. Es decir, ¿por qué adoro un oso? Porque el oso me saca la mugre, ¿no? ¿Por qué adoro al felino? Que es el superdepredador de la selva, o al puma, que es un depredador andino. O sea, claro, voy a asumir posturas de sacralización de animales dependiendo justamente el lugar y el contexto donde me encuentre, ¿no? El perro cumple su labor, el gato cumplió su labor, el cerdo, la oveja, o sea, los animales se sacralizan en su momento, ¿no? Eso es cierto. Y cumplen una labor en el desarrollo del hombre. O sea, yo no puedo hablarte del hombre sin mencionar los animales. O sea, el caballo lo tenemos que mencionar hasta la Segunda Guerra Mundial. O sea, acompaña al hombre en la guerra desde muchísimo tiempo, ¿no? Elefantes que fueron usados por los cartagineses en las guerras púnicas contra los romanos. O sea, no se puede hablar de una evolución del hombre sin, al menos desde, ¿no? el Paleolítico superior, con la presencia de los animales, ¿no?
Sí, es clave, es clave. Es chévere, muchachos. O sea, los animales cumplen su rol con el ser humano. Desde enviar mensajes como palomas mensajeras, halcones, devoradores también, porque también puedes interceptar palomas utilizando halcones. Es una cosa muy alucinante, cómo el ser humano ha logrado humanizar algunos animales para mantener su poder, ¿no? Su poder. Los perros están asociados a múltiples líderes mundiales, ¿ah? Desde los romanos, los griegos, ¿no? Eh, el perro acompañaba al señor de Zipán, las Profe, serpientes el también, profesor, el claro. Zapa Inca tenía de mascota un puma, ¿no? No, 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 tenía el perro calato. El Zapa Ahora, Inca. que el Inca haya tenido un puma, puede ser, mira, la nobleza siempre ha tenido sus extravagancias, ¿ya? El Julio César tenía una jirafa de mascota, o sea, no me sorprendería que posiblemente el Inca hayan atrapado un puma, ¿no? Para tenerlo en su palacio. Puede ser, ¿no? No es algo tampoco fuera de lo normal. Las noblezas tienden a ser, como te digo, estrafalarios, ¿no? El mismo Pablo Escobar mandó a traer hipopótamos a Colombia y hoy todos esos hipopótamos han alterado la ecología colombiana, ¿no? Porque no se les puede matar, se han reproducido demasiado. ¿Ya? Entonces, sucede. O sea, hoy los jeques árabes tienen su león, tienen su propio zoológico. La gente con poder adquisitivo suele tener ese tipo de actitudes, ¿no? Muy bien. Ok, chévere. Entonces, el Mesolítico sirvió para traer a los animales con nosotros, ¿no? Y a las plantas, la horticultura, el conocimiento. Bien, el Neolítico, por otro lado, eh, ya responde a un programa en el que el ser humano cambia porque hay una revolución. O sea, el estilo de vida ha cambiado, la ganadería, la agricultura modifica el modo de vida de las personas, ¿ya? A ver, para continuar la clase hay una preguntita ahí con el tema de los dragones. Los dragones son mitológicos, nada más, pero sí son mundiales. Las figuras dragonescas sí son mundiales, que son exageraciones de reptiles, ¿no? El Los Amaru, profe. dragones, claro, exacto. El Amaru en los Andes, Quetzalcóatl en los aztecas, ¿no? Sí, Chavín con cabezas clavas en forma de dragones también. Las figuras dragonescas son mundiales, es mitología, ¿no? El dragón de Komodo es un saurio que todavía vive, ¿no? Ok. No, el Amaru es una llama con cola de serpiente y alas de cóndor, ¿no? Y que puede ascender, o sea, puede dirigirse al cielo, ¿no? Es un ser metamórfico, es como una quimera, el Amaru. No, porque los dragones, los, puede ser una figura dragonesca, sí, pero no es un dragón asiático. El dragón asiático tiene otras características. Son más, más reptilianos, se podría decir así, ¿no? Tienen una figura más reptilesca. Bien. Reptiliano. eh, Veamos, ya surge el trueque, el comercio, ¿por qué? Porque ya hay excedentes. Cuando hay excedentes, tú haces algo, almacenas, pero como todavía hay más excedentes, ¿qué es lo que vas a hacer? Intercambias, ¿ya? Y el intercambio va a generar que tengas variabilidad de alimentos, y la variabilidad de alimentos y la alta producción de las mismas va a generar una alteración en el modo de vida del hombre. Tanto así que yo ya voy a tener que empezar a hacer algo espectacular. Cuando yo me tengo mucha gente, muchos productos y mi espacio ya me está quedando pequeño, entonces el sacerdote, en este caso, ¿no? El líder de la comunidad, va a empezar a crear jóvenes, ¿qué cosa? Calendarios. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo que especificar exactamente cuándo se va a sembrar, cuándo se va a cosechar, cuándo existen los grandes tonos, cuál es el momento propicio en el año para casarse, cuál es el momento propicio del año para tener hijos. O sea, llega un momento en el que tiene que haber un orden de periodificación frente a los productos y a la gente y al trabajo de la gente y a la interrelación de las personas. Entonces, en esta época es donde ya se podría decir que van a empezar a surgir un ordenamiento de tipo estatal, ¿no? O sea, los primeros estados o estados prístinos con las primeras ciudades y con ello la aparición de calendarios, ¿no? Ok.
ya sea lunar, solar, dependiendo, ¿no? Muy bien. Eh, Industria microlítica, piedra pulida, y hay esculturas, surge la cerámica y la textilería, la iconografía también aparece, ¿no? Muy bien. Claro, estos estados prístinos o estados muy iniciales son muy, ¿cómo decirte? Todavía no podemos hablar de un sistema de gobierno como la teocracia todavía, porque son pequeñas ciudades como Cataljuyuk, Jericó, si me voy a la India, Mohenjo-Daro o Harappa, eh, Tepletequi en la zona de Anatolia. O sea, hay una serie de ciudades de barro principalmente que lo que van a hacer prácticamente son moldear una primera estructura social incluso podríamos decirle ¿cómo decírtelo? De cooperativismo, porque eran sociedades, entre comillas, igualitarias, ¿no? Si te das cuenta, Cataljuyuk es como una ciudad en la que las habitaciones están muy contiguas y las familias viven muy cerca, ¿no? Y hacia afuera las actividades económicas. Y comparten un espacio central, una especie de plataforma o patio donde se reúnen, conversan, ya que son poblaciones más pequeñas. Entonces, al ser más acogedoras o pequeñas, tienden a compartir más intimidad entre ellas, ¿no? Intimidad no en el sentido, pues, sexual, ¿no? Intimidad me refiero a que conversan, cantan, bailan, comparten más cosas como un grupo, un gran clan familiar, ¿no? Muy bien. Una comuna, exacto, ¿no? Una comuna, una vecindad, algo así, ¿no? Correcto. El tequeteque, Profesor, el tequeteque, no he escuchado de eso. O yo dije tepletequi, ¿no? Que es un templo, profesor, ¿qué son alimentos, digo, animales cultógenos? que puedes justamente criar, ¿no? Animales domesticados, no, animales domesticados dirás. Sí, dije Animales, domesticados y cultógenos. allá, cultógenos son cultivos. O Ah, sea, convivencia con animales domesticados y cultógenos, o sea, plantas que tú has cultivado. O sea, tus ya, huertos, tus campos de cultivos. Cultógenos es eso. ya, Ok, gracias. ya. Ahora viene algo interesante, los metales. Cuando se trata de los metales, tenemos tres tipos de metales, cobre, bronce y hierro. El cobre es una transición, ¿ok? El cobre es la transición entre la revolución neolítica, ¿no? Y las primeras ciudades hacia la formación de los grandes estados, ¿sí? Porque en el bronce se puede decir que ya aparece la civilización. Ahora, ¿qué pasa en la edad de cobre? El cobre se utilizó para hacer armas de combate, puñales, puntas de flecha, espadas y hachas, pero también para mejorar las herramientas agrícolas. El metal tiende a durar más que la piedra. La piedra pulida puede durar más que la piedra rugosa, pero el metal termina durando más que la piedra. Entonces, sociedades con metales empiezan a superar a sociedades de piedra. ¿Ya? ¿Qué genera esto? Si mejora tus herramientas, mejora la producción, o sea, vas a tener más alimentos, porque tus herramientas te van a durar más, ¿ok? Esto genera que al haber mayor producción, la gente también aumenta, y por ende se empieza a desarrollar, las ciudades empiezan a crecer, ¿no? O sea, la revolución urbana se va desarrollando, y se termina consolidando en la edad de bronce, pero vamos a agregar algunas cositas, por ejemplo, y luego volvemos, ¿ok? Vamos a trabajar estas dos diapositivas. En el caso del cobre, se da la aparición de la fundición de metales. Algo que desarrolla el hombre de manera muy interesante es que se dio cuenta que si pone el metal en el fuego, este metal se va a fundir. Y la fundición te va a generar algo muy curioso, que es que va a terminar dándole forma al momento en que se enfría, va a tomar la forma después de haberse enfriado. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un molde donde mm, similar a una punta de piedra, hecho ahí un metal fundido? Voy a terminar teniendo una punta, pero ya no de piedra, sino una punta metálica. Entonces, pero la pregunta es, ¿cómo se dio cuenta el hombre de que el metal se podía fundir? Ya, acá yo tengo dos hipótesis, ¿no? La primera hipótesis es
por curiosidad. El ser humano es un ser súper curioso. Y ya para esta época el hombre ya tiene hornos, o sea, ya ha creado hornos. Y los hornos tienden a incrementar su temperatura. Normalmente puedo llegar a tener temperaturas hasta más o menos 1500, hasta 2000, 2500 grados Celsius. ¿Cómo sabemos esto? Porque para que el cobre se pueda fundir, yo necesito 1100 o 1200 grados. ¿Entiendes? Para poder fundir el cobre. Yo tengo un fuego súper incandescente. Así que ya los hornos cumplen esta función de acelerar la intensidad del fuego. Entonces, primera opción, el ser humano encontró cobre en minas, ¿no? Tipo piedra, una piedra dura especial que él no había hallado antes. Se fue al horno de su comunidad y dijo, vamos a ver qué pasa, pa, y lo mete. O pudo haber sido por una cuestión de casualidad. Mientras eh, fundía cierto barro, cierto pedazo de barro, con pequeños trocitos de metal, se dio cuenta que estos trocitos en el horno se empezaron a fundir, ¿no? O sea, por curiosidad o por casualidad, el punto es que el hombre logró desarrollar la fundición de los metales. Y con ello se dio cuenta que podía darle forma al metal. Ahora, yo lo apuesto más por la curiosidad, o sea, que el hombre experimenta, ¿no? La curiosidad lleva a la experimentación. ¿Y por qué te digo esto? Porque todos ustedes, cuando han sido niños, alguna vez se fue la luz en tu casa, ¿no? Cuando se fue la luz en tu casa, ¿qué sucedió? Bueno, papá, mamá compró velitas, prendieron la vela. ¿Y tú sabes qué hiciste cuando tenías la vela en la mesa? Como yo los conozco a ustedes, que son medio enfermos, agarraste papelito y te pusiste a quemar con la vela. ¿Por qué? Porque es tu curiosidad humana. O sea, si tú no has quemado papelito en una vela, tú no has tenido infancia, ¿ya? Ahora, peor todavía, más salvaje, agarras plástico y empiezas a quemar. ¿Por qué? Porque eres un pirómano de miércoles que ya quieres quemar toda tu casa. Después en la noticia aparece, ¿no? El joven en su cerro, su casa se ha quemado, ya, ahí está. Ahí sales tú. Ahora, y ya las chicas son más enfermas todavía, porque ya agarran un pelo y queman su cabello todavía. Ahora, entonces, el ser humano cuando ve fuego siente esa necesidad, ¿no? Terrible, autodestructiva de quemar todo, ¿no? Ok, entonces, pareciese que en algún momento, pues, quemas el cobre, ¿no? Y lograste entender de que se podía fundir y con ello darle forma, ¿no? Ok, ahora, o sea, si hay una escritura, antes de que aparezca la escritura, el alfabeto, las sílabas, la fonética, antes de la escritura no puede surgir así de la nada, tiene que haber un inicio, ¿ya? Ahora, justamente cuando se descubrió la tablilla de Kish en Mesopotamia, esta es la clave para entender cómo surge una escritura. Y si te das cuenta, esto lo que ven aquí se llama pictograma. La escritura china, voy a tachar un poco mi diapositiva, ¿no? O la japonesa, pues imagínate, yo escribo en japonés acá, hago la palabra fuego. Ya, o sea, eh, en Japón, en China, eh, sus letras, sus grafías son ideas, ¿no? Por ejemplo, aquí tú ves una mano, tal cual, tú no ves la idea de una mano, no, ves una mano. Aquí posiblemente un pie, un talón, ¿no? No estás viendo la idea de un pie, no, estás viendo literal un talón dibujado, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo objetos. Esto se llama pictograma. En cambio, imagínate que yo hago una letra china, ¿no? ¿Qué hago? Hago esto de acá, hago esto de acá, pim, pam, pum, y acá adentro de esta idea de casa, no es una casa, es la idea de una casa, un hombre rezando, ¿no? ¿Me entiendes? Y su piso ahí. Ya, esta es una letra china. Estoy inventando, ¿eh? No, la verdad no sé escribir en chino. Pero, ¿qué cosa es esto? Esto ya no es un pictograma, porque esto no es una casa, esta es la idea de una casa y esta es la idea de un hombre que está dentro de la casa. Entonces, esto se llama ideograma, ¿ok? Ideograma. Los chinos usan ideogramas. El cuneiforme, el jeroglifo, vienen de pictogramas. Es decir, una imagen que literal, esta es una mano porque quiero dar a entender que es una mano. ¿Eh? Pero esto con el tiempo va a evolucionar a una letra. Entonces, ya, ese es otro tipo de evolución. ¿Me entiendes? Esa es la diferencia entre un ideograma de los chinos con un pictograma mesopotámico. Ok, vamos a borrar. Ya, regresamos ahora al cobre. Entonces, en el cobre suceden este tipo de cosas, ¿no? Se logra desarrollar la fundición
Y algo más alucinante es que unos años después, a alguien se le ocurrió mezclar el cobre y le mete otro metal llamado estaño. Y resulta que obtiene un nuevo metal más resistente y duradero llamado bronce. ¿Sí? Pueblo que tiene estaño en su tierra y cobre, le saca la mugre a los pueblos que solo tienen cobre, porque el estaño endurece, le da mayor resistencia a los metales, ¿no? Es mucho más fuerte el bronce que el cobre. Y esto es una aleación. O sea, pasaste de la fundición ahora a un nuevo proceso metálico o metalúrgico llamado aleación, mezclar metales. ¿Ya? En el caso peruano, Tiahuanaco fue el que alcanzó el bronce. Pero mira, Tiahuanaco estamos hablando pues del año 200 después de Cristo. Por eso es que te dije que es anacrónico la edad de los metales de aquí con la edad de los metales americanos. O sea, no van a coincidir en los años, ¿no? Espadas, escudos, hachas, puntas de flecha. Se desarrolló aún más la división del trabajo porque ya aparecieron los herreros, los carpinteros, los soldados, los labradores, los pescadores, los comerciantes. O sea, se intensifica la división social de cualquier grupo humano que hay entre Asia, Europa y África. ¿Ok? Ok, hasta ahí bacán. Y el bronce, acá en formación complementaria, ¿qué decimos? Avanzamos. Aparece la escritura, porque si en el cobre había protoescritura, ahora ya aparece la escritura, surge la civilización y ya podemos decir, jóvenes, la aparición y consolidación de los estados. Aunque los estados en su fase esclavista se terminan consolidando o llegando a su auge en la edad de hierro, ¿no? Desarrollo del esclavismo. ¿Ok? El hierro, por otro lado, es un metal propio de la naturaleza, o sea, también no es una aleación ni nada. Y aquel pueblo que descubría hierro en sus tierras le sacaba la mugre a cualquiera. ¿Ya? Eh, Complementación. Los pueblos indoeuropeos, hititas, dorios, arios, fueron los que llevaron el hierro a otros rincones. Por ejemplo, los hititas llevaron el hierro a Mesopotamia. Los dorios llevaron el hierro a Grecia. Y los arios llevaron el hierro a la India. ¿Sí? Y por eso podemos decir tranquilamente que estos pueblos indoeuropeos, que son caucásicos, son gente blanca, ¿no? Trasladaron el hierro a estos rincones. Tú dirás, profe, qué civilizados. No, 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 estos son salvajes. Lo único que tienen ellos es que domesticaron al caballo, usaron al caballo como elemento de guerra, carruajes, ¿ya? Y para galopar en guerra, y hierro. O sea, estos no son nada civilizados, son pueblos muy salvajes, pero son tan aguerridos que pueden bajar y bajarse civilizaciones. O sea, bajan desde el Mar Negro, porque no se sabe exactamente de dónde son, o sea, se sabe más o menos que vinieron del norte del Mar Negro. Llegaron a Mesopotamia, a Grecia y a India. Un grupo de Ixos llegó a Egipto, pero no llevó el hierro, eso es falso. Llevaron los carruajes de guerra, pero no el hierro. Se supone que años después el hierro es conocido en Egipto por por temas comerciales. Los celtas y los chinos desarrollaron el hierro a su manera. Fueron tan bravos que encontraron hierro en sus tierras y no necesitaron que nadie les lleve el hierro. ¿Ok? Más bien, estos pueblos de acá se volvieron civilizados cuando entraron a conquistar civilizaciones. Los hititas conquistaron a los babilonios y se volvieron un gran imperio, el imperio Ati o imperio hitita. Los dorios se volvieron la base para los espartanos y los arios terminaron fundando pues el hinduismo o brahmanismo en la India, ¿no? El sistema de castas. Muy bien. Ah, mira, interesante esto del Kijay. Voy a ver muy bien eso, ¿ah? Lo de los metales en el mundo andino. Ya. Y bueno, pues jóvenes, esa primera parte antes de ya finalizar, bueno, nos queda 25 minutitos. eh, este es lo que vendría a ser, vamos a descartar, prehistoria. Vamos con Mesopotamia. ¿Eh? De ahí les paso el link del drive de este material para que lo tengan, lo descarguen en sus computadoras y lo modifiquen también, ¿no? O sea, agréguenle cosas que ustedes tienen en sus materiales, en sus libros. ¿Ya? A ver, vamos con Mesopotamia.
Ok. Ubicación geográfica, historia y aportes culturales. ¿Dónde se ubica Mesopotamia? A ver, Mesopotamia se ubica allá. Gracias, gracias, no te preocupes. Estamos justamente para cumplir con las expectativas de la clase. En Mesopotamia, En Irak. eh, sí, efectivamente se ubica en Irak, ¿no? Actualmente este país que ha sufrido en los últimos años guerras internacionales como también el dominio de un grupo asqueroso terrorista llamado ISIS o Estado Islámico, que ha destruido una gran cantidad de museos asirios, una porquería, estos musulmanes radicales, yihadistas, ¿no? Que lo único que saben es destruir la cultura occidental, no tienen ningún respeto por la historia y la cultura y la civilización. Eh, Felizmente hay un grupo de arqueólogos tratando de volver a operar en Irak y seguir conociendo más de nuestra gran cultura mesopotámica, que ya es una cultura del mundo, ¿no? Mesopotamia primero no es una cultura, ¿no? Mesopotamia es una región. La cultura se llama los caldeoasirios y la región se llama Mesopotamia, que significa región entre ríos o tierra entre ríos. Dividido en dos sectores, la Alta Mesopotamia está al norte, es la menos fértil, es la más montañosa, ¿no? De ahí van a nacer los ríos Éufrates, Tigris, bueno, muy al norte, ¿ya? Desde la península de Anatolia, más o menos, surgen estos dos grandes ríos que van a unirse en un río principal antes de desembocar en el Golfo Pérsico. Y este tercer río que ven aquí, ¿no? Porque vamos a ver, esto se llama una confluencia, si estamos en términos de geografía, y se llama el Shat al-Araf. El Shat al-Araf, que significa el río de los árabes. Shat al-Araf significa la unión de los dos ríos Éufrates y Tigris antes que sea depositado en el Golfo Pérsico. Muy bien, y la zona más fértil, como siempre, la zona baja de los ríos, ¿no? La zona sur, en este caso está el sur, ¿ok? La zona de Caldea, ¿no? Que ahí vamos a tener la ciudad más importante va a ser Babilonia. En el norte la ciudad más representativa es Asiria o Asur o Nínive también, o Nimrut. Bien. Y aquí en la región de Babilonia hay una ciudad muy conocida, Ur. Dirás, profe, ¿por qué es conocido Ur? Porque ahí hay un pueblo hebreo que tiene su origen en esa ciudad. Abraham, el patriarca de las tres grandes religiones, Islam, judaísmo, cristianismo, nace en Ur. Es más, es expulsado de Ur y hace su viaje de peregrinación hacia Palestina para fundar justamente su comunidad de pastores, los judíos o hebreos. Muy bien. Históricamente hablando, Mesopotamia tiene este desarrollo, que voy a pasarlo rápido porque San Marcos no pregunta esto, pero siempre es bueno conocer un poco más, ¿no? A ver, los sumerios son la civilización más antigua del planeta, ya formaron un estado consolidado. Los sumerios es un grupo de personas que han fundado varias ciudades-estado, tipo polis griegas, algo así. Llama Urk, Uruk, Lagash, Nippur, Nimrut, Ashur, ¿no? Kish, etcétera. O sea, hay un montón de pequeñas ciudades que responden a un mismo grupo de personas, los sumerios, ¿no? Entonces se llama la región de Sumer. Ok, liderados por un sacerdote o Ensi Patesi, ¿no? Que es su líder, ¿no? Una especie de ciudades-estado liderados por o reyes o sacerdotes, ¿no? O reyes sacerdotes. Construyen templos llamados sigurats y ya ellos son los iniciadores del cuneiforme. Ok, tenemos acadios como Sargón el Grande, que es el primer emperador y por ende el primer imperio, también el imperio de los acadios, con su capital en Akkad o Ágade. Y Sargón lo que hace es unir, ¿no? La zona de Sumer con la zona de Akkad. Y pues es que él se llamaba Sargón, el rey de Sumer Akkad. Ok. El emperador que alcanzó su máximo apogeo fue Naram Sin, nieto de Sargón I, ¿no? Hasta que llegaron los Gutis, un pueblo salvaje que no gustaba del crecimiento de los acadios y termina
obviamente adentrándose en el territorio acadio para prácticamente generar su decadencia. Entonces ya no se recuperan los acadios de esta invasión de los gutis, y esto permite que si los acadios caen, los sumerios digan, ok, vamos a recuperar nuestro poder. Y es así que aparece pues el renacimiento sumerio. Los sumerios vuelven al poder y ahí aparece el primer código de la historia, el código de Ur-Nammu. Pero no era un código estatal, era un código de carácter comercial. Por eso no se considera el primer código estatal, ¿no? Pero sí uno de los primeros códigos del planeta. Ibis-Sin fue el último líder de la tercera dinastía de los Ur, porque ahí nomás llegan los babilonios, ¿ok? También llamado amorritas. ¿Sí? Los babilonios van a tener a su sexto rey como el rey más simbólico e importante de su reino. Y no es nada más y nada menos que el rey Hammurabi, ¿ok? Quien va a elaborar el código más antiguo del planeta, porque este ya tendría categoría de código estatal, o sea, se rige para todo el país y es una mezcla de código civil, código comercial, código penal, ¿no? Es una mezcla, una especie de constitución política, donde se tiene que hacer caso a lo que el rey diga. Y aquí vemos cómo debajo de todo este show, donde Shamash, Dios que se encuentra aquí, le da un aro y un palo a Hammurabi para demostrar que este es el símbolo de la justicia. Y que el Dios le está dando a Hammurabi su capacidad de ser juez de hombres, ¿no? Pero con poder divino. ¿Ok? Ahora, con el pasar de los años, ya se sufre una caída, motivo de invasiones. ¿Quiénes invaden? Los casitas, los hititas y los mitanios. Y ahí es donde tenemos el ejemplo, ¿no? Primero fueron los casitas, luego vinieron los hititas con el hierro, y los hititas hicieron algo maravilloso. ¿Crearon qué cosa? Un imperio. Los hititas llegaron a Mesopotamia a categoría de imperio, obviamente ya los acadios ya habían hecho eso, pero los hititas no se quedan atrás. Tú dirás, profesor, ¿y qué de importancia tiene el imperio hitita? Que el imperio hitita justo se cruza con el tercer imperio egipcio, Ramsés II. Ramsés II y el emperador hitita se mechan, empate, y firman el primer tratado de paz de la historia en 1249, si no me equivoco, que es Kadesh. el Tratado de Kadesh. Ujú, efectivamente. Lucharon contra Ramsés II, ¿no? El faraón. Profe, una consulta, Te escucho, te profe. escucho. Eh, los, los sumerios eran otro grupo étnico diferente a los acadios, a los babilonios, o No, no. eran de la misma raza, por decirlo. Puede ser que sean de la misma raza, ¿eh? O sea, del mismo grupo étnico, pero son otro pueblo, ¿no? Es como decirte, eh, aquí, ¿no? En el caso de los chancas y los incas. Étnicamente son similares, ¿no? Son cusqueños y ayacuchanos antiguos, pero son dos pueblos diferentes. Son andinos, pero diferentes. Entonces, los sumerios, los acadios, es eso, ¿no? Viven en las mismas regiones, pero son pueblos diferentes. Igual los babilonios, ¿no? Los babilonios y estos señores que vienen desde el norte, casitas, hititas y mitanios. Donde los asirios, bueno, este es el código Hammurabi. ¿Cuántas leyes hay ahí escritas en cuneiforme? 282 leyes. ¿Ok? Y no solo eso, sino que el idioma en el que está escrito se llama idioma elamita. La escritura es cuneiforme, pero el idioma que hablaban en la época de Babilonia era el elamita. Es el idioma de los de Elam. Ya, ¿qué son los urritas? Muy buena pregunta, Mayra. Los urritas son los mitanios. ¿Sí? Urritas es el otro nombre que se le da a los mitanios. Simplemente es eso. Muy bien. Y esta es una cosa brutal, ¿no? Imagínate tener tu león de mascota. Este tipo es un gigante y tiene un león ahí agarrado como si fuese un gato, ¿no? Ok.
Es decir, para mostrar la grandeza de los reyes. Recordemos que cuando Ramsés II empató contra los hititas, él se declaró ganador de la guerra. Él bajó a Egipto y dijo, yo he ganado, yo he ganado. Y los monumentos que se hicieron a él o los jeroglifos que se escribieron en sus tumbas, él se muestra como un ser gigante. No es propio de los reyes hacer ese tipo de actitudes. ¿Ya? A ver, los asirios están en otro level. Esos patas ya gobiernan con terror ya. Ashur-uballit derrotó a los mitanios o hurritas. No se olviden, esos son sinónimos. Mitanios o hurritas con H. Sargón II conquistó Siria, Palestina, Caldea y Armenia. Sargón era un hijo de su madre. El tipo empalaba a sus enemigos. Con eso además te digo todo. Como se creía Drácula, de Vlad el Empalador se creía, ¿no? Y los ponía en la plaza pública, que todo el mundo lo vea. Luego viene Asar-Adón, bueno, Sennacherib, perdón, que fundó Nínive, que va a ser una capital importante, ¿ya? Viene Asar-Adón, papá de Asurbanipal, que intenta conquistar Egipto y no le sale, y el hijo sí, porque el hijo, ¿qué hace Asurbanipal? Creó la gran biblioteca de Nínive para concentrar la mayor cantidad de textos en cuneiforme en tabletas, ¿no? Conquistó Siria, Palestina, Egipto y alcanzó su apogeo. Sometió a los egipcios, a los hebreos, a los sirios. Asurbanipal es un tipazo, ¿eh? Es uno de los reyes más infravalorados de la historia. ¿Ya? ¿Por qué te digo esto? Porque Asurbanipal era tan bravo, pero tan bravo que antes de ir a la guerra se reunía con sus oficiales y le decía, estamos en guerra, ¿no? Decían, sí, mi rey, estamos en guerra. Ya. ¿Tienes los datos? Sí, rey, sabemos cuántos hay acá, acá, ya. Y en su mesa de trabajo militar decía, bueno, dices que hay tal cantidad, ya. Movía sus fichas. ¿Entendiste, oficial? Sí, 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 rey, bacán, bacán. Ya, así vas a ganar la guerra. Ya, rey, monstruo. Vamos, rey. No, yo no voy a ir, tío, con flojera. Pero, rey, si usted ha programado todo esto, sí, y lo vas a hacer porque tienes que seguir al pie de la letra lo que yo te he dicho para que ganes. Está bien, rey, no hay problema. Pasa una hora y media, ¿no? Termina la guerra, los generales regresan a Palacio, dicen, rey, hemos vencido. Obvio, pues, si yo te he dado la estrategia. Obvio que tienes que haber vencido, ¿no? ¿Cómo no vas a vencer? Si yo te he enseñado cómo vencer, incluso. O sea, así de bravo era que él no iba a la guerra y ya ganaba la batalla antes de. O sea, era un tipazo Surbanipal. Como te digo, es el rey más infravalorado de la antigüedad, ¿no? El tipo era un genio, era un maldito genio. Ok, hasta que muere Asurbanipal y se va al tacho todo, ¿no? O sea, no pasa nada. Cayó el cerebro más grande del imperio asirio y con ello toda la estructura imperial cayó. Eso fue lo malo de Asurbanipal, de no haber dejado un sucesor o haber educado a su gente para que continuara su buen gobierno. Y fallece y todo se va al tacho, todo se va al tacho. ¿Ya? Y de ahí ya, bueno, Mesopotamia empieza a ser invadida constantemente por varios pueblos. Se juntan dos reinos, el reino de Babilonia y el reino Medo. Esa alianza medo-babilónica se termina bajando al imperio asirio. Se bajan a... Sí, pues, no recuerdo ahorita el nombre del último rey asirio, pero se logran bajar. Nabopolassar, creo. No, no, ese es el rey babilónico, Nabopolassar, el papá de Nabucodonosor. Ahí se lo vamos a ver acá. Bien, Babilonia hizo una alianza con el reino de Media, y aquí te pongo esta imagen para que tengas una idea. Este es el reino de Media, Persia está acá abajo, esto es Babilonia, y si te das cuenta, la parte norte de Babilonia no existe porque el negocio era, yo te doy el norte, Nínive, te doy el norte, Media, con tal de que me ayudes a sacar a los asirios. Y se pagó el contrato, pues, se pagó el contrato.
y los babilonios llegaron hasta esta parte nada más, límites ahí al sur de Gaza. No, Nabónido es de esta época, es Nabónido y Baltasar son babilonios, no son asirios. A ver, Nabopolassar y Ciaxares se unen, sus hijos se casan para que el matrimonio político se garantice en la alianza que habían formado. Nabucodonosor II conquistó Siria, Fenicia, Jerusalén, volvieron a utilizar a los hebreos como esclavos. Disculpen, estaba leyendo algo. Ya. Y el hijo de Nabopolassar, que es Nabucodonosor II, se hace una campaña espectacular, ¿no? Donde vuelve a esclavizar a los hebreos y mandó edificar la famosa Torre de Babel y los famosos jardines colgantes de Babilonia. Esta es una recreación de cómo pudo haber sido el sigurat de Nabucodonosor en honor a su esposa, ¿no? La hija de Ciaxares. Muy bien. El imperio fue decayendo poco a poco, ¿no? Por el rey usurpador Nabónido y su hijo Baltasar, que son los que friegan por completo Babilonia. Y aquí aparece la profecía de un profeta bíblico. A ver, ¿qué profeta bíblico este, termina apareciendo aquí? Muy bien, Lisa. Daniel. Daniel. La profecía de Daniel, ¿no? Según las profecías de Daniel, dice que un tal Ciro va a venir a liberarlos, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Fue Ciro el Grande, el persa, que termina liberando pues a los pueblos oprimidos, ¿no? En Babilonia, los grupos judíos, ¿no? Que estaban oprimidos por los babilonios. Les encantaba esclavizarlos. Ahí donde uno tiene que darse cuenta de que en la Biblia vas a escuchar hablar bien y mal de varios pueblos. De los persas no vas a escuchar nada malo en la Biblia, nada malo. Más bien son grupos chéveres, los fenicios son sus patas de los hebreos, ¿no? Pero de que van a hablar pestes, van a hablar pestes de Roma, van a hablar pestes de Babilonia, ¿no? De Van a Egipto. hablar pestes de Egipto, exacto, ¿no? Porque la Biblia tiene su lado ahí parcializado, pues, ¿no? Ok. Y de esta Profesor, manera, dime. si no me equivoco, a Nabucodonosor, hizo la primera diáspora judía, ¿no? Mira, ya diáspora venía desde un poquito antes, ¿ah? Desde los asirios. Eso de agarrar judíos y sacarlos de su lugar de origen, ya lo hacían los asirios. Sargón ya lo hacía, por ejemplo. No te podría decir que Nabucodonosor sea el primero en hacer una diáspora, porque la diáspora es dispersión de los judíos, ¿no? O sea, sacarlos de su lugar de origen, llevarlos para aquí, para allá, ¿no? Es una dispersión judía, la diáspora. Ya con los asirios se había dado ese tipo de acciones. Nabucodonosor hace otra vez otro cautiverio, ¿eh? Este no es el primer cautiverio de los judíos, ¿eh? Ya los asirios los habían agarrado de esclavos. Entonces, no sabría cómo etiquetar la palabra primera diáspora, o sea, ¿quién, no? ¿Quién hizo la primera diáspora, la primera dispersión judía? Ahí sí, discúlpeme que no te pueda responder. Ahora, la primera diáspora también podría ser, pues, Moisés sacando a la gente de Egipto, ¿no? Es una dispersión. Entonces, no la tengo tan clara quién podría tener el récord, ¿no? De ser el primero en hacer una diáspora judía. Lo que te puedo decir es quiénes sí interactuaron a favor de los judíos y esto qué tan positivo puede ser en la historia, ¿no? Bueno, sabemos que hoy día los judíos están que se portan muy mal con los palestinos, pero muy mal, ya demasiado, ¿eh? Sí, efectivamente. Efectivamente, la Torre de Babel es un sigurat. Ajá, es un sigurat. Tú dirás, profesor, ¿por qué hay tantas cosas relacionadas con la Biblia? ¿Qué te he dicho hace rato? ¿De dónde salió Abraham? De Ur. Muchas De cosas de la Mesopotamia. Biblia.
Claro, pues, Mesopotamia. O sea, muchas cosas de la Biblia tiene influencia egipcia, influencia caldeo-asiria, o sea, mesopotámica, influencia incluso griega y romana, ¿no? Hasta Baltasar estoy. Sí, pero no, ahí hay que tener mucho cuidado. En la Biblia nunca menciona que uno de los reyes magos, es más, nunca menciona los nombres de los reyes magos, ¿eh? Mucho cuidado. Eso es un invento católico, ¿no? Melchor, Gaspar, Baltasar es un invento súper católico. Eso no aparece en la Biblia. La Biblia te dice que aparecen tres magos, ¿no? Persiguiendo la estrella de Belén hacia el nacimiento de Cristo y les entrega regalos, ¿no? Ok. Eh, bueno, Nabucodonosor sale en la Biblia, ¿no? En las profecías de Daniel sale, efectivamente. Sí, pues sus nombres son... sí. El toro alado es de Mesopotamia, pues, ¿no? Los toros alados son guardianes, ya sean esculpidos o ya sean eh, colocados en pared, como no sé, puedo ver ahí. Bien, y Ciro termina por bajarse a los neobabilonios. Y tú dirás, profesor, ¿y ahí qué pasa? Bueno, full invasiones, full invasiones. Después de Ciro viene Cambises, su hijo, viene Darío inicia las guerras médicas, y ahí es la fregada, porque ahí los griegos ahora sí van a querer meterse contra los persas, ¿no? Bueno, ya hablaremos de eso después. Aportes culturales. A ver, chicos, ¿cuál es el gran aporte que Mesopotamia nos ha dejado al mundo? El zodiaco y el horóscopo. ¿Eh? El zodiaco y el horóscopo. Distinguieron planetas, estudiaron satélites, estrellas y los eclipses. ¿Ok? Justo que ha habido eclipse, ¿no? Sí, su calendario de ellos es calendario lunar, efectivamente. Y su gran aporte es los signos zodiacales, o mejor dicho, el zodiaco y la astrología, ¿no? El horóscopo. Es el aporte de Mesopotamia. Y su calendario era lunar. Estaba basado en el dios de la luna, el dios Sin o Shin, S-I-N, Sin. Matemáticamente hablando, desarrollaron el sistema sexagesimal, centesimal, duodecimal, decimal. El número 10, todos sabemos, tenemos 10 dedos, lo más fácil. Pero sexagesimal, ¿de dónde me sacaron 60? Lo siguiente. En Mesopotamia, para contar más, no utilizas tus dedos, utilizas tus falanges. No dices 1, 2, 3, 4, 5, profe, no. ¿Ya? Cuentas así. El pulgar cuenta. ¿Qué vas a contar? Las falanges, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 más 12, 24, más 12, 36, más 12, 48, más 12, 60. Sexagesimal, porque es un número divisible por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, ¿ya? Por 6, por 10, por 15, por 20, por 30, ¿no? Por el mismo 60. O sea, el 60 es un número muy, muy divisible, muy chévere. Por eso lo utilizaron porque los consideraron algo más práctico. Ok, se usó el palmo, el codo y el estadio, ¿no? Como una especie de distancia que se puede recorrer con pasos. Calculas cuánto mide tu paso y bueno, calculas la distancia y ya está. En medidas de pesos apareció la mina y el talento, ¿ok? Cosa que eso va a cambiar en unos añitos. En el sentido de que eh, la mina y el talento son pues nomenclaturas muy antiguas, ¿no? A ver, por ahí preguntaron algo, profe. Entonces, los caldeosirios fue una satrapía estable del Imperio Medo. No, las satrapías son persas. Quien distribuye las provincias llamadas satrapías es Darío el organizador, nieto de Ciro.
Sí, efectivamente el talento sale en la Biblia, claro que sí, también, que es una medida, ¿no? En arquitectura inventaron el ladrillo, pero todo el mundo inventó el ladrillo, pues. ¿Quién no inventó el ladrillo en su cultura? ¿Ya? Las obras más famosas, el Palacio de Corsabat, los zigurats, los jardines colgantes. Las esculturas tenemos a los querubes o toros alados, ¿no? Que están en bajo relieve y en estatua de sus dioses. Cuando se hace esculturas mesopotámicas, al igual que Egipto, tienen algo muy curioso y común. No muestran expresiones faciales. ¿Ya? La religión durante la época de Babilonia fue Marduk y durante la época de Nínive fue Asur. Existieron dos tríadas importantes, dice, ¿no? De dioses. Anu, Enlil y Ea es una tríada y Shin, Shamash y Eishtar es otra tríada, ¿no? Agrupación de tres dioses. Es importante eso. Y la escritura fue descifrada por Henry Rawlinson cuando descubre pues la piedra de Behistún. Así como en Egipto está la piedra Rosetta, ellos tienen la piedra de Behistún, ¿sí? O Behistún con H, ¿no? Ahí intermedia, Behistún o Behistún. Su libro más significativo de inicios es la famosa epopeya de Gilgamesh, ¿no? Donde Gilgamesh va a buscar la fuente de la eterna juventud, ¿sí? Una flor que le va a permitir resucitar a su gran amigo Enkidu, un ser mitológico enviado por los dioses, supuestamente para enfrentar a Gilgamesh y termina volviéndose patas. Una cosa alucinante. Muy bien, chicos. Que me pasen el material y para pasarle las claves, no se preocupen, ¿ya? Y les paso este material más tardecito, o sea que déjenme ordenarme mejor con mi computadora porque está fallando bastante. Y les mando esta diapositiva también de Mesopotamia. Y ahí le agregas más cositas si tú deseas. Ok. Claro, la piedra de Behistún tenía textos, es como la piedra Rosetta, tenía el mismo texto escrito en formas diferentes. Por eso es que se logró determinar, ¿no? En qué consistía el cuneiforme. Y en la actualidad se puede leer. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, éxitos, que les vaya muy bien. ¿Ya? Me quedo ahí con el grupo de D y E entre un rato más. Bien, muchachones, éxitos en todo, un fuerte abrazo, le paso a Robert las claves, no se preocupen, que me pasen el material bien y ahí le respondo todito. Listo, no, gracias a ustedes más bien. ¿Sí? Un fuerte Chao, abrazo. profe, nos vemos en 10 minutos. Claro. Listo, queda. Hasta Chao, luego, profe, profesor. gracias. Chao, nos vemos. ¿Escuchan? Hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal, chicos? Ya, listo. Acabó la clase, nos quedamos con bloque de E, si no me equivoco, ¿verdad? Correcto. A ver, bloque ABC me confirma. Ya no tienen clases, ¿correcto? ¿Es así? ¿Sí? Díganme, por favor. Ya no tutor, listo, chicos. Entonces, uy, ¿qué pasó acá? ¿Qué les dijo el profesor? A ver, coméntenme. Chicos, a ver. Un valiente. ¿Qué dijo el profesor? Hola, hola, ¿me escuchan? Nos vemos desde por acá. Listo. Bloque, levanta la manita bloque de E, por favor. La manita bloque de E. Mira, hay muchos, si no me dicen nada. A ver, ¿qué dijo el profesor? Indicaciones que haya dado, por favor. No, claro que sí, sí, sí sé qué tema han tocado, pero ¿qué dijo al final, antes de retirarse? ¿Nos va a entregar algún PPT o algo? ¿Qué les dijo? ¿Qué indicaciones? ¿Perdón? Ah, me va a enviar. ¿Podría enviarle también a la tutora
Xiomara, por favor. Ya, dice que va a enviar un link y las claves y que ya. Ya, entonces yo voy a crear una, no, para el grupo DE, en la carpeta, así como hay una carpeta para las evidencias o fotos de cada curso, igual ya, en la carpeta de Historia Universal va a estar este link, ¿correcto? Y las claves. ¿Ya? Ok, listo, lo voy a solicitar a ver qué me dice. ¿Ya? Chicos, entonces el profesor vuelve en 10 minutos aproximadamente, si no me equivoco, ¿no? Dice 4:40. A ver. Entonces, ya está. Sí, 4:40, ya. Estamos de regreso en 5 minutos.